Hola, qué gusto estar otra vez contigo. Sabemos que estamos llegando a tantos lugares, nos gustaría, de algún modo, dado que vas a tener nuestra dirección, nuestro correo, recibir tus impresiones, tu sentir, tus preguntas, sobre todo en este caso, con el tema que vamos a abordar en unos minutos, para que podamos interactuar y saber que Salvemos a Nuestros Niños está llegando a muchos países de América, a muchos hogares, y que el tema, sobre todo el tema de hoy, es un tema que puede estar afectándote, dañándote y ante el cual su realidad te haya atrapado y no sepas cómo salir. Como decía una vieja película, Atrapado sin salida. Justamente queremos hablar de la salida. Hay situaciones en la vida, sobre todo en las vidas de las familias, porque en realidad mucho de lo que nos acontece ocurre en la familia, dentro de la familia y lamentablemente a veces fuera de la familia. Y esta expresión, atrapado sin salida, suele ser la situación de muchas mujeres sometidas a violencia, la famosa violencia de género, famosa lamentablemente, y queremos ofrecerte, sobre todo a vos, mujer, y por qué no al hombre que psicopáticamente está ejerciendo una manera de muerte en vida, digo yo, cuando está maltratando a su esposa, a sus hijos. El tema de hoy es la violencia intrafamiliar y tengo el gusto de presentar otra vez a una docente, profesora, una mujer joven que nos va a contar su testimonio porque ella ha sido víctima de esa violencia y seguramente su aporte va a ser de mucha utilidad, sobre todo para muchas mujeres. Bienvenida María Fernanda Martins. Hola, ¿qué tal? La profesora y docente y sobre todo, como dije recién, si me permitís el término, víctima de esta violencia extrema, digna de haber sido, de haber generado, creo que está generando un libro. Sí, ¿no? sí, estoy escribiendo el libro con toda esta historia, ¿no? Claro. Que es tan compleja y tan difícil de comprender. María Fernanda, vos sos emergente de una situación de extrema violencia. ¿Querés hablarnos un poquito para entrar luego en lo que sean las herramientas para salir, ¿no? Claro. Tenés tu familia, tenías un esposo que hoy sí, que no está, digamos, explícalo. Claro. Hay varias... en primer lugar, esto de haber sido víctima, ¿no? Gracias a Dios Dios ha dispuesto las herramientas en el camino, las herramientas exactas para poder salir de estas situaciones de violencia. Yo siempre digo que Dios obró en mí aún a pesar de mí, ¿no? Entonces, solo por gracia de Dios hemos podido salir y he tenido a mi disposición herramientas de las cuales me pude asir para salir de esta situación, que en realidad esto de atrapado sin salida no hay mejor descripción, es imposible, imposible salir, y uno cuando está dentro, desde afuera uno puede ver un montón de opciones o de herramientas o de por qué esta mujer no sale, por qué no hace esto, por qué no hace aquello, pero uno cuando se encuentra en la situación de víctima, realmente todas esas posibilidades no las puede ver y no las puede alcanzar. Es muy difícil, tiene que haber todo un largo proceso previo para poder asirse de esas herramientas que están dispuestas. Entonces, a veces resulta muy difícil, porque cuando alguien quiere acompañar a salir a una víctima de su situación de víctima, quiere que la víctima haga cosas que no puede hacer, desde ya que le es muy dificultoso pedir ayuda. Por esto que hablábamos la otra vez también, de este círculo vicioso en los cuales están metidos como trampas también la culpa y el miedo. La víctima se siente culpable de todo lo que está sucediendo,
Y esa culpa se retroalimenta constantemente en un círculo vicioso, y el miedo también es otro factor que actúa a modo de trampa. Claro, vos sos víctima, estamos hablando, o fuiste víctima, eso iba a decir, de una situación con tu esposo. Sí. ¿Estuviste casada cuánto tiempo? 17 años. 17 años. En esos 17 años sufriste violencia, además nacieron varios hijos. 6 hijos. 6 hijos. ¿Podés mencionarlos? ¿Están con vos? ¿Están, sí. ¿Te acompañan? Manuel, Tomás, Candela, Benjamín, María Paz y Eugenia, de 9 a 24 años. De 9 a 24 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Están contigo. Y algo muy importante, ¿no? Esto, el haber sido víctima de violencia y el no serlo hoy. Porque una persona, una mujer o un hombre también, porque los hombres también padecen violencia. Sí, con menor frecuencia. Hablamos de violencia familiar. Sí. Es decir, alguien que ha padecido y se excluye al violento del círculo familiar, eso no resuelve el problema. No. Es decir, simplemente es un paliativo que es necesario, es un primer paso para resolver el problema. Pero después, el salir de esa calidad de víctima lleva todo un largo proceso posterior. Claro. Que bueno, gracias a Dios Dios siguió proveyendo herramientas, ¿no? Yo hablo desde mi fe, ¿no? Pero que también esto incluye herramientas terapéuticas, institucionales, apelar a la ley también para que provea, y uno hacer todo un largo proceso que permita que se pueda salir de esa calidad de víctima, porque si no también la víctima puede reemplazar victimarios. Claro. 17 años de violencia. Sí. Perfecto. 6 hijos. ¿En qué momento llegamos al límite o a la situación límite en la que vos dejás de ser víctima, zafás, como se diría? Lamentablemente muchas mujeres no terminan bien. María Fernanda, gracias a Dios, también ese tema del componente espiritual y la relación con Dios, pero vos llegás a una situación extrema de violencia, claro, muy grave. Sí. Mi nena más chiquita era bebé, y yo sin saber muy bien cómo, porque en ese momento no sabía cuál era el siguiente paso. Es decir, uno puede ver una luz al final del túnel, yo en ese momento no la veía. Solo sabía que tenía que tomar una decisión porque era urgente, ¿no? Y la tomé y fui siguiendo pasito a pasito sin saber cuál iba a ser el siguiente paso. Logré la exclusión del hogar a través de denuncias, pero, es decir, vuelvo a repetir, que él saliera del ambiente familiar no implicaba que yo dejara de ser víctima de violencia. Yo puedo hablar, esto sucedió hace 8 años, hace 3 o 4 años que yo realmente puedo decir que ya no soy víctima. ¿Por qué? Porque a uno hay una palabra muy fuerte, dice, Dios no me dio calidad de hija de Dios, ¿no? Y ya no de esclava. Entonces eso en mi mentalidad tuvo que tener todo un proceso, claro, apoyado por una red de contención y una red de trabajo para que yo pudiera llegar a esta situación, ¿no? Fue todo un proceso muy largo y posterior. Yo hice las primeras denuncias por violencia familiar, logré la exclusión, la escalada de violencia fue creciendo aceleradamente hasta que él prende fuego nuestra casa. ¿Prende fuego tu casa? Sí. ¿Con los chicos? Con los 3 más chiquitos y yo adentro. Entonces esa fue una situación límite que produjo un quiebre, pero tampoco es la situación que a mí me permitió salir de la calidad de víctima, sino que simplemente excluyó al victimario, que tampoco es el único victimario en estas situaciones, porque el sistema, la violencia institucional que sufren las víctimas en forma posterior, también es muy fuerte y es algo de lo que resulta difícil salir. Muchas veces uno dice, ay, la mujer hizo la denuncia y después volvió, ¿no? Esto lo hacemos escuchar siempre. Y en realidad muchas veces una es revictimizada
esto impide salir de la calidad de víctima, ¿no? La revictimización de quienes nos rodean. No están ejerciendo la violencia, pero es algo muy parecido. Entonces, prefiero volver y que me golpee el conocido y no que me estén golpeando afuera, gente que me tendría que estar ayudando. Claro, que tendría que estar de tu lado. Ahora, tu esposo está preso. Sí. Vos lograste que él fuera puesto en la cárcel. Claro, claro. Y tu situación ahora, vos te calificás como que ya superaste esa calidad de víctima. ¿Y qué herramientas? Porque el tema es herramientas, ¿no? Para salir, para ayudar a tantas mujeres que te están escuchando. Claro. Usaste para salir, ¿no? Bueno, Dios puso las personas correctas en mi camino, ¿no? Son como ángeles, que muchos de ellos todavía están y algunos tuvieron una pequeña intervención. En un principio, yo doy talleres en distintos lugares, ¿no? Esto lo habíamos hablado la otra vez también. Y en un principio yo creía como principales herramientas las instituciones. Y luego con el largo camino me he dado cuenta que las instituciones han fallado, no solamente en mi caso, sino en casos que he acompañado e incluso que estoy acompañando hoy por hoy. Hay herramientas previas, ¿no? Que uno tiene que saber, con las que tiene que contar para ayudar a una víctima. Porque uno puede, en cierto modo, empujar a una víctima a hacer una denuncia. Pero si esa víctima no está lo suficientemente fortalecida, no va a poder sostener el proceso posterior que es necesario. Claro. Es decir, primero hay un proceso de recuperación que tiene que tener la víctima para poder enfrentar todo lo que viene después, que es muy difícil. Yo siempre digo que es como ayudar a un chiquito que está aprendiendo a caminar a subir las escaleras, ¿no? Entonces uno quiere que suba las escaleras y lo va a ayudar y lo va a acompañar primer, segundo, tercer, cuarto escalón y después lo deja. Esto sucede con las mujeres que padecen violencia. Entonces uno la acompaña hasta la comisaría, la ayuda a denunciar, la empuja a denunciar, le dice todo lo que está mal en su vida. Pero después vos te volvés a tu casa. Y la víctima queda sola enfrentando todo lo posterior, lo más probable es que caiga, vuelva. Entonces, en primer lugar... ¿Qué significa que caiga? Que vuelva con el violento. Claro, ahí está. Que vuelva, y cada vez más lastimada. El violento se arrepiente, pide perdón. Es cíclico. Y recicla otra vez. Claro. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos, nosotros contamos con herramientas para ayudar a otras personas, porque, a ver, la víctima está vulnerable y no cuenta con herramientas. Hay que fortalecer lo que ella tiene. Claro. ¿Y a vos qué te fortaleció? Porque, perdóname que te interrumpa, yo la lectura que hago, que hacemos, como acabas de decir, bueno, la violencia, la mujer que soporta años, hasta que por ahí logra que le pongan al hombre, no sé si es el marido o lo que es, ¿cómo se llama ese? El victimario. El victimario, le ordenan que no se acerque a su víctima. Claro. ¿Cómo se llama eso? Es una exclusión y un perímetro de restricción. Claro, y le ponen hasta que por lo general un collar, algo así, ¿no? Sí, hay pulseras, hay botones. Bueno, yo estoy un poquito... pero eso sucede en Capital Federal. En Capital, bueno. Esto cuando uno se aleja hacia el interior... Claro, conozco casos que el hombre se acerca y logra el perdón de la víctima para reciclar. Sí. ¿Resiliencia es? No. La resiliencia es a lo que tenemos que llegar con la víctima para que pueda salir de esa situación. Lo dejamos para dentro un momento. Entonces, y vuelve a repetirse la violencia. Claro, porque es un círculo. Es un círculo. Y la otra, que lamentablemente nos enteramos con frecuencia, es que por algún motivo, sea porque la víctima se resistió, no quiso recibirlo, lo echó o lo que sea, la mató. Sí. Esa es otra situación frecuente. Claro. ¿No es cierto? Ante esa situación que leemos todos los días o escuchamos, por favor, dado que vos te considerás ex víctima, dale a las mujeres que te están escuchando las herramientas, algo dijiste ya por supuesto, para no caer en esta trampa
tan lamentable. Claro. En primer lugar, es necesario armarse de una red de contención con personas que sepan tener una mirada sobre el tema comprensiva. Yo creo que lo mejor que me pasó a mí en un primer momento fue tener gente que me comprendiera y que me escuchara y que me creyera. ¿Y qué gente fue esa? Fueron distintas personas que Dios fue poniendo en mi camino. Cristianos, amigos, familiares, por lo general, autoridades. Por lo general la víctima está aislada. Está aislada. Entonces no tiene mucho de su entorno cercano viable como para tener estas ayudas. Claro. O por ahí, el grupo cercano viable se cansó también. ¿no? Está desgastado. Está desgastado. Es un caso anecdótico, pero hay una chica que trabajaba en el almacén de la esquina de casa y ella fue la que empezó a predicarme, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ella me empezó a predicar, pero ella me comprendía, que era lo más importante. ¿Te escuchaba? Si no, me escuchaba y entendía por lo que yo estaba pasando. Entonces era un oído que me estaba conteniendo. Es decir, cuando uno va con la palabra de Dios sin comprender lo que el otro está pasando, es muy difícil también ayudar y que el otro pueda recibirla. Sí. Entonces ella en primer lugar tenía una mirada sobre mí distinta a la que tenía el resto de la gente. Y un oído distinto. Eso para mí fue suficiente para decir, bueno, tengo acá algo de qué agarrarme, ¿no? Creo que estamos llamados también a prepararnos en este tema para poder tener estas miradas sobre la necesidad del otro y estos oídos sobre la necesidad del otro que puedan ayudarlo como primera herramienta. ¿Con qué contamos? Y yo no cuento con mucho, pero te puedo entender y te puedo escuchar. Ahora, la denuncia no parece ser lo más, que es lo que se aconseja muchas veces, la denuncia tiene un valor. Sí. La pulsera esa famosa, para que no se acerque, tiene un valor. Pero hay otros elementos que yo me gustaría que vos... Es decir, hay una señora que está pasando lo que vos pasaste, o una dama, lo que sea. ¿Qué le dirías vos en este último tramo del programa? Además de vos conseguiste esa persona que te escuchó, es decir, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué lugar tiene la iglesia, el pastor, los hermanos? Claro. ¿Qué lugar tiene la sociedad? En primer lugar, le digo a la víctima que busque esta ayuda viable. Es decir, si ella pide ayuda y la persona... ya es muy difícil ir a pedir ayuda, ¿no? Tiene que vencer muchos obstáculos, pero si ya la pediste, insistí. Si la primera persona a la que le pido ayuda no tiene esta mirada comprensiva, este oído atento, creerme lo que le estoy contando, que busque otra. Que busque alguien que me pueda acompañar a alguna institución que esté en mi lugar de residencia, en mi comunidad. En Capital Federal hay muchísimas instituciones, ¿no? Sí. En el interior hay también, quizás hay menos, pero si yo tengo a alguien que me puede acompañar y que me puede ayudar a buscar y que me puede ayudar a presentarme en una institución, inclusive si yo me voy a presentar como víctima en una situación de desesperación o a una comisaría a hacer una denuncia, así sea la comisaría de la mujer, es difícil. Pero si voy con otra persona que puede respaldarme con solo estar al lado mío, con solo acompañarme. Un compañero, un amigo, una amiga que te acompañe. O alguien dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y que no asustarme, que eso es lo más importante, porque por lo general las personas a las que voy a buscar no comprenden. Entonces, si no me comprendió esta, voy a buscar otra, voy a seguir insistiendo. Está bien, encontrás esa persona que te contiene, te acompaña, no te sentís sola. Sí. ¿Cómo seguimos? Y empezar con las denuncias, ¿sí? Pero no sola y buscando estrategias y pidiendo, porque, a ver, en cada caso es un trabajo artesanal. No hay, una receta para todo. Claro. General. Entonces, hay sí instituciones que me pueden ayudar para saber de qué modo y qué pasito puedo seguir dando. El proceso es largo. ¿Qué instituciones, por ejemplo?
Y están, bueno, en las comisarías de la mujer hay grupos de apoyo, en Capital Federal hay centros de atención a la víctima, en la provincia de Buenos Aires también, buscar las casas de la mujer que están en las distintas municipalidades, buscar los servicios de protección de los derechos del niño, los centros de atención a la víctima que esté, es decir, en cada lugar voy a encontrar, además del asterisco 144 que es de uso... 144, perdón. 144. Claro. Entonces, uno puede llamar a esos teléfonos y también informarse en qué lugar, qué tengo cercano a mi lugar de residencia. El 911 para un caso de urgencia también puede asesorarnos y puede decirnos a dónde recurrir. ¿Y en la iglesia encontraste contención? De algunas personas. No encontré mucho entendimiento. No. Incluso yo después, ya en un proceso de recuperación, he acompañado a otras víctimas y siempre me preguntaba a qué iglesia la puedo llevar. ¿Dónde puedo encontrar el lugar donde esta mujer... Iglesia? He ido encontrando, pero de manera estrategia y en forma artesanal. No había una oferta muy grande de decir, vengan que aquí porque tenemos aparte, un ministerio para la mujer golpeada, la mujer... Claro, y que no es solamente la mujer golpeada, sino por ahí la mujer que no está todavía en el camino de la fe. Entonces, de repente hay que llevar un proceso... Hay gente, a mí me ha pasado de estar en una iglesia y que de repente cayó una mujer a la puerta de la iglesia pidiendo ayuda, golpeada y lastimada. Y ¿Vos estás dando cursos de esto? Sí, talleres. ¿Por qué talleres? Porque esto que estamos hablando al final es todo un desafío, es todo un campo a aprovechar de decir algo, porque de todo lo que vos estás hablando, yo entiendo que sos como un caso excepcional. Sí, lamentablemente. Un caso no frecuente, es decir, vuelvo a repetir lo que ya dije y lo que es frecuente escuchar. Es decir, el caso de María Fernanda, gracias a Dios, ella emerge, se supera con el tiempo una situación, pero ¿cuántas mujeres por ahí necesitan mucho apoyo? Muchas María Fernandas o otras que han logrado salir para poder fortalecerse, porque la debilidad en estos casos en la mujer es muy grande, ¿no? Claro, y necesitamos sobre todo la comprensión de aún a los que no vivieron, ¿no? Sino que por ahí informarnos y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que vive esa mujer. Claro. ¿Y vos qué le dirías a doña Mónica o Perla o Graciela que te está escuchando? Son nombres anónimos que están diciendo yo quiero lograr lo que logró María Fernanda. Que se puede, que se puede, que es largo, lleva tiempo, pero vale la pena. Creo que lo más importante es decirle que vale la pena todo el esfuerzo y todo el trabajo que pueda llegar. Si en este momento no ves la luz al final del túnel, busca pedirle ayuda a Jesucristo, ¿no? Que es la luz. Y va a obrar en tu vida. Yo decía al principio que obró a pesar de mí, entonces, bueno, lo va a hacer con vos también. Bueno, gracias. Bueno, gracias a usted. Que pronto puedas escribir el libro cuando Dios te dé todos los elementos, porque seguramente además de lo que vos estás haciendo como a través de los talleres, puedas difundir tu victoria, digamos, a través de la página escrita. Que Dios te bendiga y gracias por haber venido. Gracias, igualmente. No puedo dejar de recurrir a la palabra y recordar la parábola, del buen samaritano. Los que conocen la parábola se las recuerdo nada más. Y si no, les digo así rápidamente, en la escena aparece el herido, el que ha sido dañado, que ha sido golpeado. Y pasan el sacerdote, el levita, en fin, las personas religiosamente capacitadas, espiritualmente capacitadas para ayudar.
pero santa indiferencia. Hasta que pasa un samaritano, que era casi el que no debía ayudar porque era enemigo, no era la persona indicada. Y sin embargo, se hace cargo del herido. Como decía María Fernanda, lo acompaña, lo ayuda, lo lleva a un lugar donde lo asistan, le den de comer, le den un lugar donde ser contenido, y se hace cargo del herido. Lamentablemente, las últimas preguntas que yo le hice a María Fernanda tenían que ver con la contención que naturalmente podemos dar los cristianos a través de la iglesia. En muchos casos lo que se dice, vamos a orar, y hay que orar por el herido, por la mujer golpeada, por el niño abandonado, por quien sea. En estos casos, con todo respeto, la oración no alcanza. Tenemos que hacernos cargo. Como ella dijo, al haber esta contención, este acompañamiento, este hacerse cargo del herido, el herido recobra fuerzas y no se siente solo. Por eso yo quiero instar, como lo hago muchas veces con todo respeto, no quiero ser mentor de nadie. La iglesia tiene que hablar y tratar estos temas de la violencia familiar, del niño violado, de la drogadicción, del bullying. Porque si no hablamos nosotros y no instrumentamos nosotros, los hijos de Dios, las soluciones, además de la oración, la pregunta es, ¿quién lo hará? El apóstol dijo, ¿a quién iremos? Si no vamos al Señor y a la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, ¿a quién iremos? Pensalo. Que Dios te bendiga.